Hoy tengo un fruto, una mandarina, y hay una práctica en la Kabbalah, un rito, podría decirse, por el cual uno antes de pelar la fruta o llevarla a su boca, alimentarse, proveerse de esos nutrientes que nos brinda este fruto, esta mandarina, uno debe repasar el proceso de desarrollo, de evolución, podría decirse, desde la semilla, desde el principio de ese desarrollo. Uno se diseminan, imaginar, reflexionar esas semillas que se diseminan por la tierra. Alguna de ellas se destruye y queda un brote, está mucho tiempo bajo tierra, la oscuridad. Ese brote provee un tallo, el tallo está asediado por depredadores o predadores, la noche, el día, lluvia, viento, frío, calor, etc. Y se hace un tronco que va a sostener unas ramas donde van a brotar hojas y flores, y se va a poblar ese árbol de este fruto de mandarinas, que hay que esperar que maduren para hacerse de ellas. Si uno tiene el privilegio de tener un árbol en su casa, en un jardín, una quinta, en la casa de mi suegro hay todavía una higuera, y cuando maduraban esos higos los guardaba mi suegro para mi compañera en la heladera para ello. Pero si no, hay que esperar el proceso de comercialización, encajonado de la fruta, traslado a mayoristas, a comercios, pequeños comercios, etc. Para uno realmente acceder a esto que es mágico, este proceso no puede reflexionar sobre ese asunto. Todo esto que traigo tiene que ver con el primer capítulo de Génesis o Bereshit, capítulo 1, versículo 1 al 33, donde se explicita en este libro metafísico que es la Torá, se habla de lo ontológico, los seres o las entidades, cómo ese proceso de desarrollo, de creación, el verbo que predomina en este primer capítulo, otra vez, capítulo 1, versículo 1 al 33, es crear, bará, Bereshit, bará, Elohim, etcétera, etcétera. Hay montones de dichos, de creativos. Desde lo más simple a lo más complejo. Lo más simple, que es Or e Sof. Se retira el Hu en un espacio todo vacío, caótico, e insufla una Kep, una línea, Or e Sof, que es energía sin fin, que es Dios mismo. En este mundo te dirán, Dios es simple, se preguntarán, no sé. Dice el Talmud que como Dios es simple, pues está por encima de todo. Yo digo también en todas las cosas, es el común denominador de este cosmos, de esta creación. Y ya la semilla de este fruto es más sofisticada. Después se ponen el mundo inanimado, en palabras de este cosmólogo que es Isaac Luria, el reino mineral, reino vegetal, reino animal, y la criatura más sofisticada, más compleja, que es el Medaber, en términos también de Isaac Luria, el parlante o aquel que habla, que es el ser humano. Ahora el capítulo 2 comienza explicitando el propósito de la ideología, el propósito desde el punto de vista metafísico de esta creación. Y comienza con el Shabbat. Él observa lo que hizo Hu y cesa de su obra. El propósito es el Shabbat, el tiempo de la paz, Shabbat Shalom, del descanso. Shabbat, donde no hay que encender fuego. Ya hace unos días, un viernes, tuve una controversia con mi compañera y yo recordaba ese dicho, dice, no encienda fuego, encender fuego es no enojarse, no generar disputas inocuas, Shabbat.
Y habla del Adán, que es creado, la primera parte, Zahor Benegmá, masculino, femenino. Esas dos energías que están en nosotros, energía masculina, energía femenina. Y a imagen y semejanza, Selem Ademó. Y se dice que Bayetzer, que insufla en sus narices de este Adán primordial, metafísico, Kadmon, de ser humano, Adán, no todavía hombre o mujer, insufla en sus narices Nemayaín, aliento de vida y tiene el deseo, el propósito, Bayetzer tiene dos inclinaciones. De una semilla, el mandarín no puede reconocer el fruto. Pero un ser humano, la semilla, estos dos deseos, tiene una voluntad, una nefesh, que del momento del nacimiento, el ser humano, una criatura, es distinta que la mía. Yo tuve dos hijas, una tiene 29 años, va a cumplir 28 el 14 de noviembre, Paloma y Jazmín, y 9 meses antes del nacimiento de Paloma, uno imbuye esa semilla en el útero de la madre, y uno de esos espermatozoides, uno solo, concibe el único óvulo que está merodeando en ese útero, y 9 meses después, el momento del nacimiento de esa criatura, no es idéntica a esa semilla o ese óvulo, o esa mamá o ese papá que los concibió. Tiene sus propios deseos, su singularidad. Y será o no será, refinará esa voluntad, ese deseo, de forma adecuada o no. Será su camino, con libertad o no. Yo entiendo que más allá de estas energías, femenino y masculino, la única diferencia entre un hombre y una mujer es fisiológica. Pero todos somos ese deseo, deseamos, pedimos, exigimos, a veces tomamos. Lo masculino está quizá muy bien definido, esa energía masculina. Una canción de Joan Manuel Serrat, que está en un álbum que se llama En Tránsito, justamente, en la década 80. El tema se llama Caló como su tema, y Serrat dice: prefiero tomar a pedir. Lo masculino es aquel que toma. Toda la tradición hebrea o la Kabbalah nos enseña a pedir. ¿Cómo pedir? ¿A quién pedir? Permiso, por favor, gracias. Hoy quizás hasta el feminismo contemporáneo tiene ese aspecto de masculino, de tomar seguro su lugar, que la sociedad patriarcal o históricamente no se le ha concedido. Pero es un aspecto masculino de las mujeres que reclaman un lugar o un derecho, de forma quizá bruta o abrupta. Pero todo el proceso, otra vez, tiene que ver con este proceso de refinamiento, porque todos tenemos esa voluntad y todos queremos, esa voluntad debe ser refinada, porque todos vivimos, aunque parezca mentira, vivimos. Había un periodista que falleció en marzo del 2021, Alberto Sasol, que en la época del COVID era ese pseudo encierro aquí en Montevideo, decía: la gente quiere vivir. Él falleció con unas causas, dicen, del COVID, que complicó un cuadro, y todos vivimos. El muchacho que está en situación de calle, el adicto, aquel que roba, aquel que mata. ¿Por qué? Por eso quizá roba, mata, es adicto o está en situación de calle, porque no puede convivir con otros u otras y en orden asertivo con la realidad. Entonces vive, pero no se promueve este refinamiento de voluntad que promueve la convivencia, porque hemos comido, hemos tomado otra vez, queremos tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, árbol de la confusión, decía el maestro. Eso que en el siglo XVII, Francis Bacon, transcrito por Thomas Hobbes, el primer cientista político, según algunos, y discutido o criticado por Michel Foucault, dice que
Conocimiento es poder. Scientia et potentia en latín. Y conocimiento, entonces ansiamos, anhelamos ese poder, por eso dice que en ese texto, en esa equivocación humana, queremos ser como Dios. Dice Sigmund Freud que cada niño, cada niña, es un pequeño emperador, que quiere imponer su voluntad, llora, grita, la comida, que limpie, y nos lleva mucho tiempo para poder refinar esa voluntad, ese proceso de aprendizaje, para poder convivir. Ni siquiera queremos ser dioses, ni siquiera ya emperador o emperatrices. Eso que en psicología se llama narcisismo. Es muy difícil comenzar con un narcisista. Vivimos una cultura, una época narcisista. La convivencia tiene que ver con aquella orden que recibe, otra vez propósito, de tomar o esperar, dicen que el error de Adán y Java y Eva, o esta pareja simbólica en este mítico Edén, Gan Edén, jardín encantado, que no tuviera la paciencia para esperar, se le iba a dar esa fruta, decía, recibir esa fruta del árbol de las vidas, Etz Ahai, que es el árbol de la convivencia, que promueve la convivencia entre seres humanos. Pero todavía es mucho más complejo, porque se nos pauta un consenso, la realidad, que algunos pueden vivir y dirán, sí, pero en realidad se dice esto, que aquel que es adicto, que roba, que se vive en situación de calle, que mata, esa realidad es una porquería, se me puede decir. Sí, es injusta, perversa, corrupta, pero esa realidad es un constructo humano, es un artefacto, esas sociedades, realidad que conforma sociedad diversa, somos nosotros. ¿Qué pauta, qué parte de responsabilidad tenemos nosotros con esa realidad? Decía Gandhi, creo, que uno debe convertirse, transformarse en eso que promueve. Queremos imponer nuestra voluntad y que dice un filósofo argentino, Alberto Bulla, el consenso está preconcebido y se nos impone y hay discusión, no hay disenso a partir de esa propuesta que se nos hace, que se dirime entre pocos y se impone a la gran mayoría y promueve una realidad otra vez injusta, perversa, egoísta, o se permite la discusión. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros para poder convivir en nuestro pequeño espacio, realidad, que es nuestro hogar, con otros, no encendiendo fuego, como decía Shabbat, con nuestro barrio, nuestro trabajo? Podemos transformarnos y trabajamos, reconocemos primero cuál es nuestro deseo, y si nuestro deseo es espurio, egoísta, que se impone a los otros. A veces hay que esperar. Hace poco falleció un deportista, un jugador de fútbol uruguayo, jugando un partido de fútbol, en un campeonato de fútbol en el estadio Morumbí, y el presidente de ese club dice, después de unos días ya vamos a poder hacernos problemas porque nos paró el colectivo, el ómnibus, porque nos duele la cabeza, porque alguien no respeta nuestra voluntad, nuestro deseo. Hay que esperar a la muerte, el arrepentimiento, decía, arrepentirse, uno puede arrepentirse antes de morir, pero la muerte nos ronda, dice un místico rioplatense, Alejandro Coro, que la muerte está a nuestra izquierda. Yo digo que puede estar a la izquierda, derecha, a veces adelante, a veces enfrentamos la muerte, a veces nos persigue, y nosotros huimos de esa realidad. ¿Cuándo podemos empezar a pensar, a reflexionar sobre el refinamiento de nuestra voluntad para promover una convivencia más saludable? La paz, que es el colofón, esto que está por encima, esos medios, cualquiera que fuere, la política, hay por encima un propósito, que es la paz. Yo mismo, hace un mes y poco, a fines del mes de julio, era otra persona. Hoy, por un proceso de reflexión, reconociendo mis
mis pensamientos, mis dichos, soy otro. Cada día uno puede ser diferente. Aquellos que se dicen yo soy así y persisten en el error, no son conscientes del funcionamiento, del propósito que se nos impone. Uno entregar, decía, y se preguntaba, y Rebbe Eliezer en el siglo XVIII dice, ¿por qué la heroicidad está vinculada con el conquistador de su impulso, de su deseo, de su voluntad? ¿Por qué? ¿Para qué hay que conquistar? Y entonces dicen, algunos dicen que hace una respuesta que se me pone al servicio de mi comunidad, de mi tiempo, de mi época. Que este me sirve una defensa, entregar, conquistar. Dice, el que muere en vida vive eternamente, que disuelve su yo, no impone su yo, va a poder contribuir con su matiz. Somos nuestra mente como un gran prisma que recibe esta luz que es invisible, Or Ein Sof, y refracta y contribuye más o menos a una realidad más amable, a la convivencia. Como dicen las viejas locas, esa banda argentina, dice, árbol de la vida, dame hoy tu fruta divina, tu fruto divino. Amén.